Abran sus Biblias a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Leeremos del versículo 23 al 38. Estaré, Dios mediante, por traducir el mensaje de nuestro hermano Aarón de este miércoles, mañana. Así que tendrán dos mensajes de Adviento de la genealogía, del linaje de nuestro Redentor. Leeremos del versículo 23 al versículo 38 y después de eso oraremos. Dice así la palabra infalible e inerrante de Dios. Y cuando comenzó su ministerio Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Leví, Leví de Melquí, Melquí de Janá, Janá de José, José de Matatías, Matatías de Amos, Amos de Nahum, Nahum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maat, Maat de Matatías, Matatías de Semí, Semí de José, José de Judá, Judá de Joana, Joana de Resa, Resa de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melquí, Melquí de Adí, Adí de Cosam, Cosam de Elmodam, Elmodam de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matat, Matat de Leví, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Eliakim, Eliakim de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matatá, Matatá de Natán, Natán de David, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Booz de Salmón, Salmón de Nasón, Nasón de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Serug, Serug de Ragaú de Peleg, Peleg de Aber, Aber de Salá, Salá de Cainán, Cainán de Arfaxad, Arfaxad de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Mahalel, Mahalel de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Inclinen su rostro y oremos. Señor, hace rato antes de la lectura proclamamos la realidad que tu palabra es inerrante, infalible, Señor, y tu palabra declara que toda tu palabra es beneficiosa para entrenarnos, para que aprendamos y para que vivamos, Señor. Aún las partes que a veces no entendemos, y aún las partes, Señor, en las cuales nos dormimos un poco mentalmente. Ayúdanos, Señor, a meditar en la importancia del linaje. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 77 nombres.
bastantes. Y Mateo tiene 3 grupos de 14 nombres. Si se acuerdan, antes de que empezáramos el mensaje, el pastor Aarón y yo les decíamos que una de las grandes y más hermosas cosas de la palabra de Dios es el ir aprendiendo algo nuevo con más lectura y más estudio de la palabra de Dios. Ahora, no sé qué tan común esto sea para ustedes, pero por ejemplo, el hermano Aarón y yo, hasta este último año, teníamos un entendimiento de los linajes en Mateo y en Lucas que la mayoría de la gente que nosotros conocemos lo tenían. Y eso es que el linaje en Mateo es el linaje de José y el de Lucas es el de María. Pero como pueden ver, la verdad es que las escrituras declaran claramente en el versículo 23 que Jesús, cuando tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, y después siguen la lista de los nombres. Así que la verdad es que en ambos tenemos el linaje de José. Y eso es importante que tengamos en mente, porque como verán después, cuando tengan la traducción del mensaje del pastor Aarón, en una línea estamos hablando de lo que se llama la línea legal. Eso es lo que vemos en Mateo. Y aquí en Lucas estamos hablando de la línea natural, pero ambas son de José. Hay muchas veces que nuestras costumbres o tradiciones no permiten a veces que veamos lo que dice claramente las escrituras. Si hemos sido enseñado por años que lo que estamos viendo es el linaje de María, aunque claramente ahí dice hijo de José, quien era hijo de, y podemos decir, pero pastor, es bastardilla. Ahí lo tiene escrito diferentemente porque en el griego y hijo de no existía, sino que nada más tiene el nombre José, Elí, Matat, Leví, Melquí, Haná, ¿verdad? Pero la realidad viene siendo que el primer nombre que está ahí es el de José, no el de María. La confusión viene porque Lucas ya ha puesto énfasis en la realidad de que también María viene del linaje de David. Así que la mente hace conexiones a veces, acaba de hablar en el primer capítulo, en el segundo capítulo, Lucas del linaje de María y que ella viene del linaje de David. Obviamente entonces esto es así, pero no lo es. Y es bueno el poder ver y el poder hablar de estas cosas. Pero ¿por qué es importante el linaje? Porque estamos hablando de Advento, estamos hablando de la venida de Jesucristo. Bueno, el linaje es importante porque en ambas de estas líneas establecen por qué Jesucristo puede proclamar o puede ser declarado hijo de David, por qué Jesucristo puede ser proclamado por nosotros como el Rey de Reyes, el Rey en quien las promesas están cumplidas. El hermano Aarón mencionó la línea legal, la línea que era requerida para cumplir las profecías, la profecía de David, a Salomón, a José. Tenía que venir de ese linaje, tenía que ser de la línea de los reyes. Y vemos ahí, porque el Señor le hizo promesa a Salomón. Si se acuerdan de nuestra lectura, este año sí hemos visto cómo es que el Señor habla con Salomón y le dice, vendrá el rey, alzaré a un rey, como he prometido a tu padre David, de la línea, de la simiente de David. El propósito del linaje es que sea una certificación,
una autenticación más de la veracidad de lo que vemos. Si se acuerdan, el pastor Aarón habló hace 2 semanas de que nuestra fe no es una fe ciega. Esa es una realidad bíblica. No creemos lo que creemos nada más porque sí. Nuestra fe es una fe informada. Jesucristo en el Evangelio según San Juan hizo las acciones que hizo y fueron escritas estas acciones para certificar cómo es que el Padre ha atestado que este es su Hijo. El acontecimiento del bautismo de Jesucristo, Él es bautizado, sale de las aguas y vemos que el Padre dice, este es mi Hijo. Y el Espíritu Santo desciende como paloma. Inmediatamente va Jesucristo como el segundo Adán a ser tentado, a ser victorioso. Y eso era una de las señales que dio el Padre Celestial para que podamos nosotros tener confianza en que Cristo es el que la palabra de Dios declara que lo es. Pero nuestra pregunta continúa siendo, ¿por qué es importante el linaje? ¿Por qué no depender nada más de los acontecimientos y de las escrituras que nos demuestran las acciones supernaturales? Y eso es porque nuestro Dios ha actuado. Estamos hablando exactamente de eso. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y en su providencia, en lo natural y en lo sobrenatural. El Señor hace las cosas en la historia humana y también a través de las acciones supernaturales. Gente verdadera, caminando, actuando, viviendo. Pero la verdad es que para nosotros esto del linaje es algo muy, muy separado, como hablamos en nuestro estudio hace rato. Estamos muy separados del contexto de la gente hace 2000 años. Ahora hay pruebas que puedes tomar o con saliva o un poquito de sangre y lo mandas a 23 y yo o a los de ancestría y te dan una cosita de unas 2 generaciones y un mapa donde dice, mira, de aquí viene tu sangre. Este es tu linaje. Puede venir tu familia de este lugar o de este otro lugar. Tus genes demuestran que vienes de acá. El hermano Ray decía que él le salió que él tiene un porcentaje como 3% o algo de África en sus genes. Pero que lo que no salió era lo que su familia se ha dicho por más de 4 generaciones. Que hace 4 generaciones, una de las abuelas de nuestro hermano Ray era nativa, era india americana. Pero nada de eso salió. El linaje es algo completamente diferente ahorita. Y de hecho, tratan de bastardizarlo eso. Si por eso siempre hay personas como los mormones que tratan de buscar linaje y siempre tratan de rastrear la línea familiar a uno de los héroes del libro de Mormón. El linaje es importante. Nos ponemos a pensar, ¿por qué era importante para la gente de Israel? Sin saber quién era de cuál tribu, no podían resolver problemas de tierras. Si se acuerdan, hemos leído y les estoy predicando de las partes más aburridas de la Biblia. De las partes, como oramos hace rato, donde nos distraímos, donde necesitamos más concentración. Cuando leemos, y esta tierra se le fue dado a esta tribu, y esta tierra a esta tribu, y esta área aquí, y en el norte de este río, y en el sur de estas montañas, y aquí, ¿verdad?
Y ya cuando lo terminan, tienen los ojos cruzados y ni se acuerdan quién estuvo aquí y quién estuvo allá. Bueno, hablemos en generalizaciones. No podías tener herencia si no había papeles que demostraban tu linaje. Yo tengo herencia con la tribu de Judá. Yo tengo herencia con la tribu de Benjamín. Ok, ¿quiénes eran tu padre y el padre del padre y el padre del padre? Y ellos guardaban todos estos récords en el templo. Más que eso, también esta era la única manera en la que podían comprobar que eran de linaje, por ejemplo, sacerdotal. O yo soy de linaje de Aarón. Y entonces por eso yo tengo el derecho de ser uno de los sacerdotes. Yo tengo derecho por linaje de ser uno de los que está sirviendo al Señor. Ya hablamos de Elizabeth y de Zacarías, que ambos eran de cuál linaje? De Aarón, ambos. Ya hablamos de que José es del linaje de David o de Judá, si vemos la tribu. Y que también María era de ese linaje. Pero ¿por qué era importante? Acuérdense cuando el Señor proclamó, va a ir mi gente a Babilonia. Van a ser cautivos. Cuando estaban regresando y restableciendo el templo, llegó un punto donde dijeron, tenemos a todos estos hombres que dicen que son de la tribu de Aarón, del linaje de Aarón, que son levitas, pero que no han sido confirmados. Y por eso ellos no pueden hacer el trabajo de sacerdotes hasta que sea confirmado, hasta que sea verificado que realmente lo son. Se habían ido hasta Babilonia y pasaron décadas. Y en ese tiempo la gente tuvo bebés. La proclamación del Señor era: planta tu árbol, haz tu casa, continúa tu familia, porque yo los rescataré y los regresaré. Pero ya cuando regresaron, estaba todo un grupo de gente que dijo, yo soy de la línea de Leví, yo soy de la línea de Aarón, yo soy de la línea sacerdotal. Y lo que ellos dijeron era: no pueden participar, no pueden empezar tal obra, no pueden ser partes de los beneficios que vienen de esta tribu hasta que veamos en nuestro récord si verdaderamente son de este linaje. ¿Quién dices que era tu tatarabuelo, tu bisabuelo? ¿Quién era tu abuelo? ¿Y tu papá? Oh, mira, sí, aquí lo tenemos, tú sí lo eres. Y como dije, todos estos estaban en el templo y era récord público. Piensen en lo que se perdió para la gente de Israel cuando se destruyó el templo en el año 70. Del año 70 por delante, yo soy de la línea de Judá, de David. ¿Dice quién? ¿Dónde está el récord? Ahora hay hay tres tipos. Están lo que llamamos judíos, y luego está el judío sefardim, que es de España o de Italia. Aquellos que dicen somos judíos y tenemos ancestría o miembros, descendencia que terminaron en España o en Italia. Y luego están aquellos judíos de Europa que se llaman los Askenazi. Pero ninguno de ellos puede ver su genealogía. Tal vez puedan llegar hasta unos cuantos cientos de años hacia atrás, pero no tienen los récords que estaba en el templo. Pero más que eso, piensen en qué tan importante era esto para ver las herencias, quién era rey, quién era la línea del rey. Había un sacerdote que se llamaba Elí, que no nada más era sacerdote, pero también tenía linaje de David también. No es lo mismo.
no tiene la misma importancia, el mismo nivel ni el mismo peso. Pero piensen, ¿cuántas veces los sacerdotes, los escribas, decían de Jesús enfrente de la gente: no sabemos este hombre de dónde viene? ¿Quién eres tú para hacer estas cosas? ¿Quién eres tú para decir estas cosas? Era récord público. Eso nos lleva a una de dos conclusiones. O esta gente decidió no ir para verificar que Jesús era verdaderamente, según el récord, hijo de José, o no les importaba. Piensen en toda la gente en el Nuevo Testamento que dicen: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, hijo de David, hijo de David, una y otra vez. Lo vemos en Mateo, en Marcos, en Juan, en Lucas, cómo es que le decían a Jesús: hijo de David. Era conocimiento público, pero aún así. El hermano Aarón habló de linaje, porque no nada más es el que haya sido preservado para demostrar que Jesucristo era de la línea de David, pero el ir estudiando, porque hay, como dije, 77 nombres. Y honestamente, varios de estos, ni una campana sonó cuando dije estos nombres. ¿Sabes? Cuando dije Salomón y Judá, o sea, entonces, ese sí me la sé. ¿Verdad? Abraham, ese lo sé. Adán, ese me lo sé. ¿Verdad? Hay unos que sí, pero honestamente hay otros que van a ser sumamente duros de encontrar. Pero piensen, cuando estamos en Primera y Segunda de Crónicas y Primera y Segunda de Reyes, ¿cuántas veces? Y este rey hizo esto, y este el otro, y este rey se mató a estas personas. Y de repente tenemos toda una lista de diferentes generaciones que se pierden los nombres. Sin embargo, el Señor preservó desde Adán hasta José 77 nombres para demostrar el linaje de Cristo. Ahora podía uno decir: pero es que Jesucristo no era el hijo de José genéticamente, así que no tiene estos derechos. Eso honestamente nada más es una idea moderna. No es lo que declaran las Escrituras. No es el concepto ni la realidad de la adopción que nos presenta la Biblia. Una vez más, estamos tan lejos del contexto bíblico, aún del contexto romano, que no entendemos cómo era la adopción. La persona adoptada, por todos los propósitos, era considerada como un hijo genético. Es lo que tenemos nosotros a través del sacrificio de Jesucristo. Somos coherederos con Jesucristo. En Jesucristo podemos nosotros decir, como dijo Pablo en nuestra lectura de esta semana, que nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de la promesa. Y aquí tenemos de El Salvador, de esta área de México, de esta otra área de México, de Texas. Y nos ponemos a pensar, pero aún así, ante el Señor, la adopción es real. Igual en el sistema romano, podías ir y podías tomar, más un ejemplo, podías tomar a alguien de la calle y traerlo y decirle: tú vas a ser mi hijo. Y ante la ley y el sistema romano, ese hijo era considerado como si tú lo engendraras. Eso es lo que vemos aquí, la línea legal y la línea natural. Uno es porque llegamos a un punto donde uno de los descendientes de Salomón, y
para que lo vean en el próximo año en la lectura. Uno de los descendientes de Salomón, el Señor le dice: yo, Jehová, te digo que ninguno de tus hijos se sentará en el trono. Si se acuerdan, suena hasta familiar, ¿verdad? Porque lo es. El Señor se lo promete. Entonces, si alguien les dijera, pues sabes qué, entonces tu línea en Mateo no vale ni papel del baño. Porque Dios le prometió a esta persona aquí, después de Salomón, que ninguno de sus hijos puede sentarse en el trono. Entonces, ¿por qué tiene derecho Jesucristo a sentarse del trono? El propósito de la línea, el linaje en Mateo, es demostrar la línea legal. Porque en Salomón viene la línea de los reyes. Pero en la línea natural, que es la que tenemos aquí, uno de los de la línea natural fue adoptado, fue asumido a la línea legal. ¿Sí lo están entendiendo? No quiero confundirlos demasiado con eso. Básicamente están estas dos líneas, y en esta está la línea prometida: David, Salomón, y uno de los hijos. Hasta aquí termina. En este punto, cuando esto termina, uno de los hijos de la línea natural de Natán es el que termina siendo el rey. Y es el mismo proceso como ese de adopción. Es considerado rey, y todos sus hijos, sus descendientes, tienen el poder, la autoridad, los derechos, la herencia de rey. Pero no de la misma manera. Es una línea más genética. Pero si estudiáramos esa línea, ¿qué tipo de personas tenemos? Nos podemos a pensar en las mujeres que están en la línea de Mateo: Ruth, Betsabé. El hermano Aarón habló de estas mujeres y dice: qué cosa tan increíble ponernos a pensar que el Señor en su diseño de preservar para nosotros la herencia, el linaje de Jesucristo, en eso tiene a estas mujeres. A una mujer que fingió prostitución, a una mujer que era prostituta en Jericó, a una mujer de Moab. Y si saben eso, no nada más era considerada al lado y inicua Ruth, sino que los hijos de Ruth técnicamente no podían ser heredar, no tener herencia para 10 generaciones. No podían entrar al templo. Sin embargo, ¿de quién fue considerado el hijo de Ruth y Boaz? El hijo de la, ¿cómo se llama? Suegra. Sí, de Noemí. Él era considerado hijo de la suegra de Ruth. No era considerada el hijo de Ruth, porque la manera en la que el Señor diseñó, ponemos a pensar en Tamar, porque veo que hay un poco de confusión, ¿verdad? Si una persona se muere antes de poder tener hijos, se supone que un familiar varón, conforme al sistema legal, tenía que ir y dar hijos para esa persona. ¿Sí se acuerdan de esto? Es lo mismo en el caso de Ruth. No era considerado legalmente el hijo de Ruth, sino que Boaz estaba actuando como el conservador de la línea de los hijos de Noemí. El hijo que nació era considerado ante el Señor hijo de Noemí. O sea, hay todo, y en cada uno de estos instantes
El hermano Aaron no alcanzó a hablar de esto, pero en cada una de estas situaciones vemos cómo es que el Señor nos da una demuestra aquí y otra demuestra acá y otra demuestra aquí, de cómo es que gente como nosotros pueden ser considerados hijos de Dios. Esta mujer que era prostituta pero temía al Señor. Ruth, que no era considerada en ninguna manera. Betsabé, que era adúltera. Cada uno de ellos preservado en el linaje de Cristo para demostrar la gloriosa redención que hay, que el Señor redimiría de entre toda la gente en la tierra a hijos y a hijas. La misericordia del Señor. Pero para nosotros, y este es el enfoque en nuestro estudio de Adviento, es el ver la veracidad de lo que es preservado para nosotros. No es una fe ciega. No estamos diciendo aquí, pues yo creo que Jesucristo es hijo de David porque sí. No, aquí tenemos a 77 nombres que pueden ser rastreados a través, pueden ser vistos. Puedes empezar en Génesis y empezar viendo, aquí tengo a Adán, Adán, Set, y luego de Set a Enos, y de Enos a Cainán, y puedes ver a estos nombres que el Señor preservó en toda la historia. Muchas veces, como dije, nos estamos tan maravillados en los ángeles, ¿verdad? Cantamos de los ángeles en alta esfera, cantamos de estos acontecimientos, estamos meditando en el ángel Gabriel hablando con Zacarías y hablando con María, ¿verdad? Pero muchas veces no vemos cómo es que el decreto de Dios está demostrado en todas las acciones humanas. Cómo el Señor preservó a esta familia, cómo el Señor preservó a los descendientes de Abraham, cómo es que el Señor obró de tal manera que hubiera un rey que quiere más dinero, y porque él quiere más dinero hubo un censo, y que ese censo significa que María, ya embarazada, tuvo que viajar con José a Belén. Todo para que se cumplieran una y otra y otra y otra profecía. Y cada una de ellas no por una acción extra, no una acción sobrenatural. Ahora también vemos acciones sobrenaturales. Que vino el ángel y le dijo, es tiempo, ve y escóndete, ve y quédate en Egipto porque quieren matar al niño. Regresa, porque los que querían matarlo no lo está. Pero hay muchas acciones que suceden en la vida, en la historia humana, que nos llevan a alcanzar a ver que desde Adán hasta Jesucristo hay todo un linaje demostrando la gloria de Dios, las promesas de Dios, la promesa de Dios a Adán, la promesa de Dios a Noé, la promesa de Dios a aquellos que le han sido fiel a través del tiempo. Y de entre esta línea viene Jesús, el hijo adoptado de José, el hijo que por adopción tiene toda la herencia que viene de ser el primogénito de ese matrimonio. A veces no pensamos en eso. Ahora que hemos hablado de la adopción, trae un contexto nuevo e increíble a la realidad, porque el primogénito era el que tenía el derecho primario, ¿verdad? Y el primogénito de este matrimonio entre José y María no era el hijo genético de José, pero legalmente tuvo todos los derechos del primogénito. Tuvo todo el derecho para decir que él era y es
el Hijo prometido. El Hijo que podemos ver por 77 diferentes personas en las Escrituras. Podemos ver en nuestra lectura anual los diferentes acontecimientos y tribulaciones y dificultades por lo que tuvieron que pasar aquellos que terminarían siendo los que están en esta lista. Y podemos, en la luz de esa realidad, decir, yo creo y me es demostrado y puedo leer todo lo que está escrito aquí y hacer una decisión informada, claro, guiada por el Espíritu Santo, la veracidad de esto. Esto es un testigo más de la grandeza del Rey que nació. Y de la promesa que tenemos en Él. De que igual como nosotros nacemos bajo la corrupción de Adán, en Jesucristo nuestro linaje es cambiado. Somos adoptados. Y empezando del día que nacemos de nuevo, realmente somos una nueva creación. Hemos nacido de nuevo. El hombre o la mujer que antes estaba bajo el yugo de Adán y del pecado muere y nace una persona con un linaje nuevo en Cristo Jesús. Y nuestro Padre es Dios. Y Él no nos ve como hijos bastardos. Él no nos ve como si fuéramos nada más que hijos y coherederos en Cristo Jesús. Esto informa literalmente todas las acciones de nuestra vida, todas nuestras meditaciones en lo que estamos haciendo. Las promesas de Dios cumplidas en Cristo, las promesas de Cristo cumplidas en nosotros, las promesas que han de venir. ¿Y qué tenemos? Toda una roca, toda una fundación de escrituras que afirman y atestan y verifican la veracidad de las verdades que proclamamos. Que esta temporada, cuando decimos Jesús es Rey, o como cantamos, del Rey Emanuel, ahora entendemos cómo es Rey de Emanuel, o más o menos lo entendemos porque sí son muchos nombres. Entendemos más y más estas verdades para la gloria de Dios. Este miércoles, el hermano Aarón estará predicando del nacimiento de Jesucristo. Y el próximo domingo yo predicaré de la visita de los magos y del viaje a Egipto. Pero hoy terminamos nuestro tiempo en las Escrituras con las palabras del autor de Hebreos. Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea gloria por siglos de los siglos. Y toda la gente de Dios dice, amén.